Hoy hablaremos de un tema que todos en algún momento hemos vivido: el rechazo. Esa sensación de no ser aceptado, de quedar al margen, de sentir que no encajamos. El rechazo duele y muchas veces deja huellas que acompañan toda la vida. Y dentro de esa realidad hay una forma especialmente dura: el bullying. No se trata solo de palabras hirientes o gestos crueles. También los silencios y las miradas hieren el alma. El bullying es rechazo multiplicado. Hoy queremos abrir el corazón y reflexionar contigo y compartir herramientas que van a enfrentarlo y superarlo. Porque aunque el rechazo sea real, nunca estás solo. El rechazo no es solo un problema social y emocional, sino también espiritual. Muchas veces genera heridas profundas. No pertenezco, no valgo, Dios me ha olvidado. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que Dios acoge a los rechazados. Jesús mismo fue rechazado para poder acercarse a quienes nadie valoraba. En él encontramos aceptación, amor y propósito. Este episodio de Tu Momento con Dios busca abrir una conversación sobre cómo sanar las heridas del rechazo, cómo restaurar las relaciones y cómo aprender a vernos como Dios nos ve: valiosos, amados y aceptados. Y para hablar de esto tenemos con nosotros a una mujer valiente, sensible y con una historia poderosa. Ella es Loli. Hola, Loli. Hola, hola. Bienvenida a este tiempo de radio. Gracias. Para que conozcáis un poquito a Loli, voy a hacerle una pregunta muy interesante. ¿Tú, Loli, eres cristiana? Sí, hace muchos años ya. Sí, y para que nuestros oyentes entren en el tema, ¿qué es ser cristiano? Bueno, ser cristiano es seguir a Cristo, ¿no? Es encontrarlo primero, porque primero tienes que tener un encuentro con Él, si no, no puedes seguirlo. Y después, pues, entrar en ese proceso que el Señor nos pone a cada uno dentro de nuestro caminar cristiano, vamos. Bueno, pues hoy vamos a preguntarte y a conocerte más en este tema del rechazo. Dale. ¿Cómo describirías con tus propias palabras lo que es el rechazo? Bueno, el rechazo es la exclusión del círculo donde te mueves, ¿no? Que anotas cómo te rechazan. Entonces, tú lo notas, aunque a lo mejor directamente no te lo dicen, pero sabes que te rechazan, ¿no? Tú ya lo intuyes. Entonces te sientes mal, sí. Hace un momentito hablábamos a micrófono cerrado y hablabas del rechazo en tu vida. ¿Recuerdas tu primera experiencia de rechazo? Bueno, si quieres que te lo diga, la primera experiencia no lo sé. Simplemente sé que ya desde pequeña yo he vivido el rechazo. Al ser la más pequeña de 10 hermanos, no tener la atención que se necesita en ese tiempo, ¿no? Cuando uno es pequeñito. Mis padres trabajaban mucho, entonces claro, yo era la pequeña, no tenía tampoco ese calor de padres, porque los pobres trabajaban mucho para darnos de comer. Te estoy hablando de una posguerra. Entonces me criaba pues entre los hermanos, entonces no. Ya tenías ese rechazo desde pequeña. Primero porque mis padres, mi madre cuando me tuvo a mí, yo era la 10ª ya, y entonces no creo yo que tuviera muchas ganas ya más de niño, ¿no? Y incluso, fíjate, tengo una anécdota de una hermana que, como yo nací en Los Reyes, pues mi padre cuando llegó a casa, ay, mira que los Reyes nos han traído una niña, una María Dolores. Y mi hermana, que tenía 9 años, dice, ¡guau, otro niño! Dice, con la falta que me hacen unos zapatos.
Es una anécdota, ella me lo cuenta ahora y nos reímos, ¿no? Por eso ya entiendo que ya el rechazo desde bien pequeño, quizás desde el vientre de tu madre, tú ya recibes ese rechazo. Y después ya durante la vida pues te encuentras con momentos donde eres rechazada. Yo he sido muy rechazada en muchos sitios. Hay muchos ámbitos en la vida de rechazo. Sí. Está el social, el emocional, el laboral, el espiritual. El emocional es el más fuerte, porque el laboral pues yo me he defendido como he podido, ¿no? El social no le he hecho mucha cuenta tampoco, por mi manera de ser, pero el emocional sí, eso sí que deja heridas, sí. Deja heridas y marcan mucho en la vida. Marcan mucho, desde pequeña, sí, marcan bastante. ¿Cómo reaccionabas tú? ¿Cómo reaccionas cuando...? Porque ahora ya, al hacerte más mayor, pues conoces y más o menos diferencias los rechazos que hay. ¿Cómo reaccionas frente al rechazo? Bueno, ahora reacciono de diferentes formas. Ya, yo desde que conocí a Jesús fue lo mejor que me ha pasado en mi vida, ¿no? Entonces, a raíz de entrar esa luz de Dios en mi vida, entonces empecé a comprender cómo yo era de verdad, o sea, cómo yo verdaderamente me había conducido en la vida, ¿no? Pues entonces, claro, primero me llegó mucho un versículo de la palabra que dice que en el Salmo 36, 9, y dice: contigo está el manantial de vida y en tu luz veremos la luz. Y eso yo hasta lo puse en un estandarte, porque me llegó a mí eso, yo he cosido mucho. Y lo puse en un estandarte, pero de verdad que yo no entendía todavía qué quería decir aquello. En tu luz veremos la luz. Y ahora sí que lo entiendo perfectamente, ¿no? Y entiendo el proceso de Dios en mi vida durante muchos años para sanar esas heridas profundas que han sido tapadas con una personalidad falsa. La persona que es rechazada, en tu caso también podrías decirlo, ¿cómo se reacciona ante el rechazo? ¿Te enojas? ¿Huyes? ¿Te enrabias? No, yo más bien me huía dentro de mí, o sea, yo me callaba y soportaba, pero no entendía nada, la verdad. Radio Bondad, estamos muy cerca de ti. ¿Cómo se señala a una persona en un sitio y se empieza a rechazar? ¿Cómo...? Pues no lo sé. ¿Tiene alguna característica esa persona? ¿O un don para que sea rechazada? Quizás que destacas un poco por tu personalidad, no lo sé cómo decirte esto. Pero sí que es verdad que, o bien, yo siempre lo digo, que hay personas que te aman mucho y otras que te odian. Nunca he llegado a entender esto. Hay un tema muy interesante y hoy en día, en el siglo XXI, está a la orden del día. Tenemos un teléfono móvil en la mano, tenemos las redes sociales, tenemos la televisión, tenemos todo lo que es el modernismo tecnológico. Uh-huh. ¿Eso influye mucho para que haya mucho rechazo? Hombre, yo creo que los móviles están muy mal usados, porque no se usa para bien, se usa para mal. Entonces, yo no he tenido ninguna experiencia con un móvil, pero por lo que veo lo usan solamente para agredir a las personas, no verbalmente, sino escrituralmente, pero haciendo mucho daño. Entonces, yo creo que es una de las cosas, una de las herramientas que si no se sabe utilizar, pues se puede hacer mucho daño. En estos días que estamos grabando este podcast, Sandra en Sevilla se ha suicidado, 14 años. Sí. El otro día, en el Congreso de los Diputados aquí en España, hubo una manifestación con padres que quieren que haya una ley que penalice, porque, los que había allí en el Congreso, bastantes padres de hijos que se han suicidado, se han quitado la vida, por el acoso, por el bullying, por el rechazo,
Sí, ahora está saliendo a la luz. Es algo bueno también lo que son las redes sociales en ese aspecto, ¿no? Porque ahora está saliendo a la luz lo que estaba escondido durante muchos años, que no se ha hablado abiertamente, digamos, ¿no? Entonces yo leía hoy en internet, leía yo un de estos que decían que en Corea del Sur no admiten en las universidades los niños que en secundaria habían perseguido a otros niños. Entonces no los admitían en las universidades. Entonces yo creo que esto está dando la vuelta al mundo. Esa nenita que se ha suicidado, yo he tenido aquí a una hermanita que su jefe es el tío de esa niña. De Sandra. Sí, de Sandra. Entonces, claro, a raíz de eso ha salido muchísimos niños que se han suicidado y bueno, estamos viviendo una sociedad que esto es una locura. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo y todo esto no sé a dónde vamos a llegar. ¿Qué emociones tiene una persona, un joven, un muchacho, un niño, un adulto, cuando se le genera rechazo? ¿Hay tristeza, rabia, miedo? Bueno, yo pienso que en mi caso yo me sentía pues no sé cómo explicarte, muy tímida, me sonrojaba por cualquier cosa, no sabía hablar delante de nadie porque se me trababan las palabras. O sea, todo eso engendró en mí una personalidad que no era la mía, que era a raíz de esas heridas que yo había ido acumulando durante años. O sea, por eso cuando yo conocí a Jesús y yo leí este versículo, ese salmo, donde decía, contigo está el manantial de vida y en tu luz veremos la luz. Entonces yo me di cuenta que cuando la luz de Cristo vino a mí, me empecé a dar cuenta verdaderamente de todas las heridas que yo tenía y había estado pues acumulando en mi vida a lo largo de los años sin darme cuenta, claro, por supuesto. Es decir, que una persona puede ser rechazada y no darse cuenta de que está... Sí. Te das cuenta que te rechazan, pero lo que no te estás dando cuenta es que tú vas acumulando una personalidad falsa, porque tú quieres ser aceptada. Entonces te conduces de una manera para que los demás te acepten, a todo le dices sí, hasta que te das cuenta y es la luz de Cristo entra en ti y aprendes a decir no. Hace muchos años que dices que eres cristiana. ¿Llegaste a pensar alguna vez en el suicidio? No, gracias a Dios no. ¿Conociste a Cristo antes de pensar en todo eso? Sí, yo lo conocí con 30 años, 31 años así, conocí a Jesús. Eras joven. Sí, entonces a raíz de ahí que yo empecé un proceso de Dios en mi vida, a pesar de que yo he servido al Señor por muchos años y el Señor pues ha estado conmigo en todo momento y bueno, me ha usado, pero el proceso de sanidad estaba en proceso dentro de mí por año tras año, hasta que llegó el momento que la luz de Cristo me inundó de tal manera que me di cuenta, Loli, no te puedes conducir más así, tienes que saber decir no. Es decir, la herida del rechazo es profunda. Muchísimo, y a veces que ni te das cuenta, o sea, tú sabes que tienes que no eres tú, que tú quisieras ser de otra manera y no puedes ser, pero es porque hay una traba dentro de ti. Son heridas que solo Dios va sacando a la luz para sanarte, por supuesto. ¿Y qué señales te ayudaron para reconocer que había heridas que sanar? Bueno, señales no, esa luz interna dentro de mi corazón es como Dios me iba mostrando, y entonces las señales quizá pues esa timidez, todo eso que yo sentía por dentro se me iba yendo. O sea, es algo que no te puedo decir, mira, me ha dado una pastilla y se me ha quitado. No, es un proceso largo, es doloroso, porque te encuentras en una situación donde tú no eres tú y el Señor quiere sanar y liberarte de todas esas heridas, y solamente Dios puede entrar en ese corazón, en ese alma dolorida. ¿Y Dios hace una gran obra?
digo, muchísimo. Extraordinaria. Extraordinaria. Dios, extraordinaria, sí. ¿Cambia las vidas? Totalmente. ¿Transforma? Totalmente. ¿Te sana? Totalmente. Esa es la palabra, totalmente. Exacto. Radio Bondad, estamos muy cerca de ti. Sácame el pie de encima, deja la maldita envidia, me quiero levantar. Sácame el pie de encima, Dios te ha llamado a restaurar. Sácame el pie de encima, deja la hipocresía, ámame de verdad. Sácame el pie de encima, al que tiene fruto le caiga pedra. Sácame el pie de encima, imita a Jesucristo, no a Tobías y a Zambalá. Sácame el pie de encima, el que esté libre de pecado, sé el primero en la piedra lanzar. Sácame el pie de encima, me quiero levantar. Sácame el pie de encima, Dios te ha llamado a restaurar. Mientras el mundo se muere, tú y yo peleando como perros y gatos. Sácame el pie de encima, olvidemos lo pasado. Sácame el pie de encima, no me rechaces más. Sácame el pie de encima, Dios te ha llamado a la unidad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Somos una familia, sácame el pie de encima. Sácame el pie de encima, vive lo que predicas, no me critiques más. Sácame el pie de encima, en paños menores no se puede predicar. Sácame el pie de encima, como a ti mismo me tienes que amar. Sácame el pie de encima, si no amas a tu hermano, aquí te quedarás. Sácame el pie de encima, Jesús me ha llamado, su poder me levantó. Sácame el pie de encima, no llames inmundo lo que él limpió. Sácame el pie de encima, me quiero levantar. Sácame el pie de encima, Dios te ha llamado a restaurar. Mientras el mundo se muere, tú y yo peleando como perros y gatos. Sácame el pie de encima, olvidemos lo pasado. Sácame el pie de encima, no me rechaces más. Sácame el pie de encima, Dios te ha llamado a la unidad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Somos una familia, sácame el pie de encima. Somos una familia, sácame el pie de encima. Somos una familia, sácame el pie de encima.
estamos muy cerca de ti. El rechazo no es solo una emoción, es una herida que puede marcar la autoestima, la vocación, incluso la fe. Pero también puede ser el punto de partida para una transformación, porque donde el mundo dice no, Dios puede decir sí. El abandono escolar es algo que está ocurriendo en muchos lugares en nuestra España y en todas las partes del mundo. Pero aquí en España hay un porcentaje muy alto de abandono y quizás es por eso, por el rechazo. El rechazo laboral también existe. Jóvenes titulados se enfrentan al rechazo profesional por falta de experiencia. El rechazo no es el final. En la Biblia vemos cómo Jesús fue rechazado, pero los suyos, pero por las autoridades también y por la multitud. Y sin embargo, ese rechazo fue el camino hacia la redención. Me dijeron que no encajaba, que no tenía el perfil, y eso me hizo dudar de mí misma, nos cuentan, durante años. Es un testimonio de un anónimo, de una joven universitaria. En el instituto me sentía invisible. No era por mis notas, era como si no existiera. Todas estas cosas ocurren con el tema del bullying, el rechazo, y este es el tema que estamos tocando en este podcast, Tu Momento con Dios. ¿Hubo en tu vida, Loli, un punto de quiebre o un momento clave en tu proceso de sanación? Sí, como yo he dicho antes, es un proceso largo, de años, no es un proceso de un día para otro. No, Dios tiene mucho cuidado como el alfarero con el vaso de barro, y Él nos va tratando de una manera muy fina, por así decirlo, porque no puede hacerlo de otra manera, nos rompería. Pero sí que hubo un momento donde quebré totalmente, fue ante la muerte de un ser querido, ¿no? Y ahí sí que ya toqué fondo de tal manera que ahí me di cuenta de tantas cosas, y de tantas cosas que yo había experimentado sin cambiar y sin acercarme a Dios de una manera diferente, ¿no? Entonces, ahí cuando toqué fondo es cuando yo me senté y hablé con Dios. Hablé con Dios de una manera, siempre he hablado con Él desde que lo conocí, pero esta vez hablé de una manera diferente. Y solamente le dije, solo tú me puedes sacar y sanar de todo esto que yo tengo ahora mismo. Y sí, el Señor lo hizo poco a poco, pero el día de hoy estoy totalmente sanada en ese aspecto, ¿no? Y como te he dicho antes, una de las cosas que yo aprendí es a saber decir no, para poder vivir una libertad que no tenía. Por lo que me estás diciendo, los cristianos tenemos una ventaja. Por supuesto, hombre, ya lo he dicho, dice, contigo está el manantial de vida y en tu luz veremos la luz. Y tenemos la ventaja de que podemos acudir a Dios en cualquier momento, pero hablar con Él, hablar de verdad con Dios, abrir tu corazón delante de Él y decirle, me siento así, y solamente tú me puedes sanar, solamente tú puedes tocar mi corazón, los médicos no pueden hacerlo. Yo le dije, yo no voy a ir a un médico para que me dé pastillas para dormir, yo no voy a ir a nadie, no voy a ir a nadie para que me ayude, solamente voy a confiar en ti. Hay una cosa que es interesante que sepamos. ¿Es posible perdonar a quienes te han rechazado? Sí, claro que sí. Hombre, el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión que tú tomas, ¿no? Después, las heridas del rechazo y de lo que te han hecho, el Señor las va sanando cuando tú dispones tu corazón de seguir a Cristo, y seguir a Cristo es perdonar. Si yo no perdono, me hago daño yo,
porque eso empiezo yo, como yo he dicho yo antes, y lo voy a decir ahora, ¿no? Antes no lo he dicho, ¿no? Que cada uno vive la experiencia del rechazo de diferente forma. Yo la viví pues metiendo dentro de mí misma y sintiéndome vulnerable a todo, ¿no? Hay otras personas que quizá el rechazo pues lo asimile cogiendo agresividad, odio, rencores. Yo no, en ese aspecto no. Y para mí, aunque cuando me han hecho daño y yo he sentido, o sea, me ha venido a mi mente el daño o la persona o las personas que me han hecho daño, inmediatamente, como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del mal a la vida, ¿no? Entonces yo lo que hacía era irme al Señor, explicarle al Señor todo lo que sentía en ese sentimiento dañado, y entonces dejárselo a Él y olvidarme de eso. Entonces ya poco a poco Dios, cada vez que yo pensaba, si yo pensaba cuando me hacían daño y al pensar en mi mente yo el daño que me habían hecho y me removía, es que no estaba sanada. Pero cuando yo ya empecé a pensar en el daño que me hacía y no me removía, sino simplemente no sentía nada, solamente pues bendecía a aquellos que me habían maldecido, ahí me quedaba tranquila. Ahí tenemos la experiencia del Espíritu Santo que está con nosotros. Es posible perdonar a los que te han rechazado, y ¿vienen los que te han rechazado a pedir perdón? Algunos sí, han venido, me han pedido perdón. Y a los que no me han pedido perdón, igualmente, si vienen a mi casa a pedirme algo, voy a dárselo. ¿Qué has aprendido de ti misma a través del rechazo? Algo así, bueno, que te haya marcado mucho. A mí, hoy he aprendido a estar tranquila. Sí, la verdad, he aprendido a estar tranquila, he aprendido pues a vivir la vida de una manera diferente. Ya no me viene, no estoy preocupada por si me aceptan, si no me aceptan, si me aman, si no me aman. Prefiero esas cosas ya dejarlas a un lado. A mi edad tampoco no es una de las cosas que más me afecten. Ahora mismo no me afecta. Si me quieren como si no me quieren, si me aceptan como si no me aceptan. Estoy totalmente sanada en ese aspecto. ¿Puede cualquier persona acercarse a Dios para que le ayude a vivir, a quitarse ese rechazo? Si las personas que escuchan este podcast y estas personas que están escuchándolo, les va bien todo esto que estamos hablando, yo lo que le digo a estas personas, primero que tengan un encuentro con Jesús, pero verdadero, no un sentimiento, sino arrodillarse delante del Señor y exponerle su corazón a Jesús, que puedan tener un encuentro con Él. El Señor nunca te va a defraudar, nunca, nunca. El Señor siempre está pendiente de las cosas que te pasan, de lo que le dices. Al Señor no se le pasa nada por alto, todo está desnudo delante de Él. Radio Bondad, estamos muy cerca de ti. ¿Crees que el rechazo también puede tener un propósito en nuestra vida? Sí, por supuesto. Por supuesto, el rechazo tiene un propósito, porque Dios a través de eso es como nos trata y es como nos acercamos más a Él, y como Él se hace sentir más como un padre, como un amigo, como un hermano. Entonces hay un propósito de Dios, por supuesto que hay un propósito de Dios, porque Él lo que quiere es sanarnos totalmente, y por eso Él usa todo eso para que nos acerquemos más a Él. ¿Qué mensaje le darías tú, por ejemplo? Vamos a poner el caso de, como eres mujer, a una mujer que ahora mismo se siente rechazada. Un consejo que le darías. Bueno. Tanto espiritual como a lo mejor pues... Yo los consejos más bien se los daría por la palabra. Yo siempre he hablado, y cuando las personas venían a mí, yo siempre les decía: acércate a Jesús, porque es el único que te va a entender. Tú me puedes decir a mí una cosa, pero yo ahora mismo no puedo tampoco aconsejarte porque no sé la otra parte, ¿no? Pero si te acercas a Jesús, Él conoce tu corazón y Él sabe darte la respuesta que tú necesitas, seguro. ¿Tiene importancia que nos rodeemos de personas que nos valoren? Hombre, sí, claro, son muy poquitas por eso, ¿eh?
Pero sí, claro que tiene importancia. Todos necesitamos a alguien que nos valoren, que te quieran de verdad, que están contigo en las buenas y en las malas, ¿no? ¿La familia puede ser...? Sí, parte de la familia sí, otra parte no. Pero hombre, yo tengo que ser clara, porque es que es verdad, ¿no? La familia a veces cuando tú tomas una decisión que no les gusta a ellos, pues te van a rechazar. Pero bueno, después a la larga el Señor pone las cosas en su sitio. Yo tengo experiencia sobre eso bastante. Y viene después a ti y bueno, tengo una familia maravillosa. Bueno, pues te doy las gracias, Loli, por este tiempo. No sé si quieres decir alguna cosa más, porque tenemos el micrófono abierto y puedes decir... No, solamente que muchas gracias por estar aquí, por todo esto que Dios está preparando, ¿no? Y que muchas personas puedan escuchar esto, y lo más importante de todo es que busquen a Jesús. Jesucristo tiene respuesta para todos y para todo. O sea, en Él no hay tinieblas, Él es la luz, y la luz alumbra todo lo que en nuestra vida nos puede estar haciendo daño por dentro. ¿Estás escuchando? Tú que estás ahí al otro lado del micrófono, de la radio. El rechazo duele, pero también puede sanar. Hoy nos quedamos con una idea clara. No somos lo que otros dicen de nosotros. Somos lo que Dios dice que somos, amados, valiosos y con propósito. Si tú que nos escuchas te has sentido rechazado o rechazada, recuerda esto que es muy importante. No estás solo. Hay esperanza, hay caminos, en este caso el camino Jesús, hay sanidad. Nos escuchamos en el próximo podcast, Tu Momento con Dios.